Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque es por tu infinita bondad y misericordia que tú nos permites, Señor, poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, para poder hacer este estudio que hoy queremos iniciar, Señor. Queremos profundizar en tus escrituras, en entender lo que es la reforma, la teología reformada, Señor, pero para esto es necesario echar un vistazo al pasado y mirar cómo en tu providencia, en tu soberanía y en tu voluntad, cuidaste, guiaste y hasta ahora lo haces, Señor, a toda la iglesia. Gracias, amado Dios, yo te pido que tú nos ayudes en medio de este estudio y que sea tu nombre glorificado, Señor, porque todo lo que nosotros hacemos tiene un solo propósito y un solo fin, y es darte la gloria solamente a ti. Amén. Bueno, una vez más, mis hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Si en el transcurso de la presentación van surgiendo preguntas o van surgiendo dudas, entonces ustedes pueden preguntar, obviamente, pueden hacer uso de la opción que dice allí levantar la mano o usar el chat para escribir, también si quieren hacer la pregunta, o simplemente prenden el micrófono y de esa manera pueden hacer la pregunta. Como le decía a mis hermanos, es fundamental y es indispensable que para poder estudiar la teología reformada y todo lo que tiene que ver con la reforma, necesitamos echar un vistazo a la historia y qué pasó en los primeros siglos de la iglesia, qué fue sucediendo después de Apocalipsis, después de las cartas de Juan, que fueron lo último que vemos nosotros en la Biblia que se escribió del Nuevo Testamento. Estamos hablando entre el año 95 y el año 100, que es la fecha que se estima que el apóstol Juan falleció. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de todo ese tiempo? ¿Qué fue aconteciendo? ¿Cómo la iglesia, el Estado y la historia universal también se cruzan? Porque hay que hablar de todo un poco en este estudio para poder llegar a ese corazón de la reforma y entender sobre todo las doctrinas de la gracia, que es como el eje central del estudio. Es lo que nosotros queremos, en lo que queremos profundizar, en lo que queremos hacer mucho énfasis y mucho hincapié, y que nosotros como cristianos o que estamos viendo o haciendo parte de ese estudio podamos realmente entender y comprender. Pero todo hay que verlo en ese contexto. Por eso, para iniciar, entonces lo que vamos a hablar en esta noche es acerca de la historia de la iglesia. Le puse parte uno porque no creo que hoy alcancemos a abarcar toda la información que tenemos para antes de llegar a la reforma. Tampoco nos vamos a ir muy profundamente siglo por siglo porque no alcanzaríamos. Vamos a ir como en las partes más importantes o más sobresalientes a lo largo de la historia, sobre todo en los 3, 4 primeros siglos, que son los siglos cruciales donde parten muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas doctrinas. Hablaremos de algunas herejías que se levantaron, hablaremos incluso del origen de la Iglesia Católica también. También vamos a hablar de aquellas personas que fueron las que recibieron la batuta, los que recibieron el legado de los apóstoles. Entonces es importante tener todos esos aspectos. Yo les recomiendo mucho que tengan a mano un lápiz y un papel, sobre todo para que estén apuntando nombres, años y eventos en particular, ya que eso nos va a ayudar a nosotros a poder ubicarnos en el tiempo y poder en nuestra mente tener un panorama más claro de lo que es la historia de la iglesia en sus primeros siglos. Entonces, sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a dar inicio. Si hay alguna pregunta, como les digo, ustedes pueden activar su micrófono y hacerla, pueden usar el chat, pueden también usar la opción que está allí de levantar la mano, que aquí me sale a mí las personas que quizás quieran comentar algo. Entonces, eh, si hay dudas o inquietudes, mis hermanos, con toda confianza, lo pueden ir haciendo. La idea es que poco a poco vayamos profundizando y aprendiendo más sobre esta información, que es de vital importancia para entender, como les decía ahorita, lo que es la teología reformada. Pero más allá de eso, mis hermanos, más allá de eso, durante todo el estudio yo quiero que no perdamos algo de vista, que sepamos que Dios, en su infinita soberanía, voluntad perfecta y en su providencia, siglo tras siglo,
fue cuidando, ha cuidado y seguirá cuidando de la iglesia. No podemos perder de vista que todo lo que pase y todo lo que pasó fue voluntad de Dios y soberanía de Dios. Porque van a haber momentos aquí en el estudio o cosas o datos que vamos a quedar muy impresionados porque son datos o son acontecimientos muy fuertes que atravesó la iglesia, que aparentemente parecería que estuviera como fuera de las manos de Dios, pero no es así. Antes todo lo contrario, el Señor ha tenido control, tiene control y tendrá control de su iglesia. Para empezar, mis hermanos, a preguntarnos qué pasó después de que Juan escribió la última carta y que murió, porque Juan, recuerden que fue el último apóstol. ¿Qué pasó después de allí? Para poder nosotros entender esos acontecimientos es fundamental hablar nada más y nada menos que del Imperio Romano. ¿Por qué es tan importante el Imperio Romano en este contexto? Pues precisamente unos años antes de Cristo, aproximadamente 30 años antes de Cristo, el Imperio Romano llegó y conquistó esa parte de Jerusalén y comenzó a ejercer más su dominio como imperio. Lo que ustedes ven acá en amarillo, todo lo que ustedes ven aquí en el mapa en amarillo, hace referencia a lo que pertenecía al Imperio Romano. Entonces ustedes pueden fijarse, por ejemplo, en estas regiones. Aquí está en inglés, pero podemos entenderlo. España, Francia, Italia, incluso parte de Inglaterra también. Aquí está Austria, Grecia, Turquía, Jerusalén, miren que está también Egipto, Marruecos, parte del norte de África. Entonces, como ustedes se pueden mirar ahí en el mapa, se pueden fijar en el mapa, son muchos los territorios que el Imperio Romano tenía dominado en ese entonces. Y como el cristianismo nace en medio del Imperio Romano, todo lo que pasa con el Imperio Romano es fundamental para entender cómo va evolucionando el cristianismo y cómo va cambiando. Todas las decisiones que se tomaban en el imperio, de alguna u otra forma, traían repercusiones a la iglesia cristiana. Si fueran decisiones buenas o malas, traía consecuencias a la iglesia cristiana. Precisamente por eso, porque era en el imperio donde estaba la religión cristiana en ese entonces. Y no olvidemos, hermanos, que el cristianismo surge aquí en Judea, ¿no? En Jerusalén. Acabo de decir marcando con ese círculo rojo. Pero recuerden que el apóstol Pablo se encargó de llevar el evangelio mucho más allá de Judea. Él en sus viajes misioneros, él narra en la carta a los Corintios, si no estoy mal, o en Romanos, que él predicó de Judea hasta el Ilírico. Si ustedes se fijan aquí, se marca el Ilírico. Es decir que toda esta parte de acá fue evangelizada por el apóstol Pablo y sus compañeros y sus colaboradores. Así que el Imperio Romano, ellos lo recorrieron casi todo, incluso hay algunos datos, ahorita vamos a hablar de eso también, y algunos escritos que dicen que Pablo llegó hasta España. O sea que todo el Imperio Romano pudo escuchar del Evangelio, es decir que las personas que se convertían al cristianismo estaban básicamente esparcidas por todo este imperio. Así que es fundamental tener esto en cuenta. Bien, hermanos, hasta ahí vamos claros. Si hay preguntas, acuérdense que las pueden hacer con confianza. El Imperio Romano duró muchos años. De hecho, cuando Cristo muere en el año 33, 100 años después, estoy hablando del año 130, 150 más o menos, fue el auge del imperio. Fue donde más territorios conquistados tenía el Imperio Romano. Entonces, podemos nosotros más o menos deducir de que cada vez más el imperio cogía mucha más fuerza. ¿Qué pasó en el cristianismo o qué estaba pasando en el cristianismo cuando el Imperio Romano estaba en su auge? Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco de aquellos personajes que fueron los que sucedieron a los apóstoles. Y todos estos padres de la iglesia primitiva se consideran padres de la iglesia porque fueron hombres quienes
a su cargo tenían el liderazgo de la iglesia cristiana, no solamente en Jerusalén, sino en todas las iglesias del imperio. Recuerden que el apóstol Pablo hizo una gran labor, tanto en Macedonia como en Acaya, en Asia, en Italia, en el Ilírico, en todas esas partes que ustedes ven aquí en este mapa, fundó iglesias. Y en cada iglesia había líderes. Entonces esos líderes fueron los que se ocuparon de seguir extendiendo el evangelio. Entonces tenemos a algunos padres de la iglesia, y los primeros padres de la iglesia se les considera padres apostólicos. ¿Por qué los padres apostólicos? Bueno, precisamente son los padres apostólicos porque eran personas que tuvieron contacto directo o enseñados por los apóstoles originales, por Pedro, por Juan, por todos aquellos que estaban en la época del más o menos entre el 50 y el 80 después de Cristo, incluyendo a Juan que llegó hasta el 95. Ellos tuvieron contacto con estos apóstoles, fueron los que tuvieron contacto directo. Y dentro de esos apóstoles, perdón, dentro de esos padres apostólicos, encontramos a muchos personajes. Hoy vamos a nombrar algunos poquitos y vamos a mencionar quizás algunas de las cosas que de relevancia en ellos y en sus vidas. Por ejemplo, tenemos a Lino de Volterra. Y es curioso porque en ese entonces se llamaba la persona con el nombre de la ciudad donde pertenecían. ¿Se acuerdan? Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, Lino de Volterra. Miren la fecha. Nació en el año 30, murió en el año 76. O sea que era parte de los que se codearon, por decirlo así, de los que anduvieron con los apóstoles. Esa fecha abarca la fecha de los viajes misioneros, abarca la escritura de los evangelios. Entonces es una fecha donde fácil podemos asegurar que Lino estaba involucrado en el cristianismo junto con los demás apóstoles. Lino de Volterra fue un obispo de Roma después del apóstol Pedro. Ahora, hay que aclarar algo aquí, mis hermanos. La palabra obispo, hay que aclarar que la palabra obispo apunta a un pastor, a un líder, a un anciano gobernante de una iglesia. Les voy a leer lo que dice Hechos 20:28, miren. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En otras versiones dice para pastorear. ¿Sabe que la labor de un obispo cuál era? Pastorear. Es decir, que un obispo, en otras palabras, era un pastor. Así que cuando estemos, durante todo este estudio vamos a ver mucho la palabra obispo, pero tenemos que tener en cuenta que esa palabra obispo hace referencia a un pastor, a un anciano de una iglesia. Como vemos aquí, ¿se acuerdan que Pedro murió como en el 68? Lino de Volterra fue uno de los que sucedió al apóstol Pedro en Roma. O sea que Lino vino a ser uno de los, vino a ser el pastor de la iglesia que estaba en Roma, que es la misma iglesia a la que Pablo le escribió la carta a los romanos. Y de eso tenemos también una referencia en la Biblia. Voy a pedirles que vayan a la Biblia, a la segunda carta de Timoteo. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Voy a pedirle de pronto a Patricio, si tiene allí el versículo, mi hermano. Sí, hermano mío. Entonces, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Ajá. Dice, procura venir antes del invierno. Bulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Entonces miren que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y menciona algunos personajes que mandan saludos. O sea que Pablo estaba preso en Roma cuando está escribiendo segunda Timoteo, ya está pronto a morir. Esta carta la escribió casi cuando iba a morir. Y en las personas que él nombra menciona a Lino. Y ese Lino, efectivamente, es este mismo Lino de Volterra que tenemos acá. O sea que él jugó un papel muy importante también en el desarrollo del cristianismo primitivo.
Pero no solamente tenemos a Lino, tenemos también a Clemente de Roma, que probablemente alguno de nosotros ya lo ha escuchado antes. Clemente de Roma nació en el año 40, murió en el año 97, más o menos como en la misma época del apóstol Juan. Vivió un poquito, una fecha más tardía del primer siglo que Lino, y precisamente él también fue obispo de Roma después de Lino. O sea que cuando Lino murió, nombraron otro pastor en la iglesia de Roma, y ese pastor fue Clemente. Clemente. Mencionado en Filipenses 4.3. Vamos a Filipenses 4.3 y vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo hace referencia a él. Antes de que lo leamos, quiero que tengamos algo en mente. Miren que la persona que nos está mencionando en la Biblia es Pablo, y Clemente de Roma fue obispo, igual que Lino, fueron obispos en Roma, que era donde Pedro finalmente fue el pastor de esa ciudad. Entonces miren que todos ellos están trabajando en conjunto. El Señor en su providencia y soberanía hacía que todos fueran un solo cuerpo, mis hermanos. Miren que ellos, a pesar de que eran de otras partes, de otras ciudades, se movían en el imperio y ellos sabían que estaban sirviendo a una sola iglesia universal, a la iglesia de Cristo. Así que vamos a leer Filipenses 4.3. Voy a pedirle por favor a Julián si nos puede colaborar con la lectura. Filipenses 4.3. Claro que sí, hermano. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces miren que el apóstol Pablo aquí hace referencia de esos que combatieron con él, de esos compañeros de lucha que estaban pregonando las buenas nuevas a todo el imperio romano. Y dentro de ellos estaba Clemente, este mismo Clemente que estamos viendo acá. Entonces es importante entender, mis hermanos, que de estos personajes que tenemos acá, hay evidencia histórica y también hay escritos de ellos. De hecho, Clemente de Roma escribió una carta a la iglesia de Corinto, y si ustedes la buscan por internet la van a encontrar. Obviamente no es una carta que pertenece al canon bíblico, pero es una carta donde Clemente le escribe a la iglesia de Corinto y está tratando temas muy parecidos a los que el apóstol Pablo también les escribió a ellos en la primera y en la segunda carta. Eso nos da nociones de que ellos siguieron con la labor del apóstol Pablo. Ellos siguieron con ese trabajo arduo que el apóstol Pablo tenía. Y en esa carta, precisamente en esa carta a los Corintios de Clemente, él hace referencia al apóstol Pablo y él les dice que Pablo fue un hombre que viajó por todo el imperio, llegando hasta Hispania. O sea que en esa carta es donde podemos nosotros tener como pistas y datos de que Pablo sí pudo llegar a España, porque él en la carta a los romanos dice que la idea de él es llegar hasta España, que él quiere llegar a Roma, quedarse con ellos y luego que ellos le ayudaran para llegar hasta España. Probablemente después de que Pablo salió de la cárcel, que eso ya no está en el libro de Hechos, pero en algunas pistas que nos dan otras cartas, podemos asegurar de que Pablo sí tuvo otros viajes, y uno de esos viajes pudo haber sido la ida a España. Y eso nos deja claro de que todo el imperio fue evangelizado por estos hombres. Y lo más interesante y lo más importante también, mis hermanos, es que ellos seguían dando o dejando el legado a otros. Por ejemplo, tenemos aquí a Policarpo de Esmirna y si se fijan en la fecha, ya es un poco más tardío. Ya estamos hablando del año 69 al 155. Y lo interesante de esto es que Policarpo era un obispo o un pastor en la iglesia de Esmirna. Si recuerdan, la iglesia de Esmirna es una de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Es una de las iglesias que estaba en Asia Menor. Y si pensamos en las iglesias de Asia Menor, cuando estuvimos estudiando las cartas de Juan, nos damos cuenta que era Juan quien les escribía a estas iglesias. Por eso la relación de Policarpo de Esmirna es muy estrecha con el apóstol Juan. De hecho, se conoce que Policarpo
era discípulo de Juan, era un discípulo directo del apóstol Juan. Y Juan en sus cartas escribe a Esmirna, lo que decíamos ahorita. Si Juan en sus cartas le está escribiendo a la iglesia de Esmirna, y Policarpo pues de Esmirna, se da por entendido que él pertenecía a estas iglesias. Y al ser un obispo de la iglesia de Esmirna es porque el apóstol Juan fue el que lo puso allí. Recuerden que Juan era el que estaba encargado como de esa zona, de Asia Menor. Entonces tenemos a Policarpo como discípulo de Juan. Y así nos podemos ir yendo, mis hermanos. Año tras año tenemos, por ejemplo, a Ireneo de León, 130 al 200, ya que llegamos al año 200, y podemos ir entrelazando todos estos padres apostólicos o padres primitivos de la iglesia, los podemos ir uniendo, porque dice que era discípulo de Policarpo. O sea, Ireneo era discípulo de Policarpo, Policarpo era discípulo de Juan, y asimismo Ireneo tuvo sus discípulos. Por eso es que con el tiempo y con la historia, ese legado va pasando de generación a generación, y es por eso que el Evangelio ha podido perdurar durante todos estos siglos. Y además no porque está en manos de los hombres, el Evangelio está en manos de Dios, que los hombres nos usan a nosotros como, nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de ser portadores de ese Evangelio. Y así como yo se lo predico a mis hijos o a mis discípulos, ellos también lo seguirán predicando y aplicándolo en su vida, y así va a perdurar hasta que Cristo vuelva. La iglesia no va a acabar, la iglesia nunca va a acabar hasta el día que el Señor venga por nosotros. Porque la iglesia, las puertas del Hades dice que no prevalecerán contra la iglesia porque están en las manos de Dios. ¿Preguntas hasta ahí, mis hermanos? ¿Alguna duda o algún comentario? Si hay alguna duda, si hay algún comentario, la pueden ir haciendo. Si no, si estamos claros hasta ahí, podemos ir siguiendo. Mario, Dígame, Bernardo. Mario, no me quedó bien claro. O sea, por ejemplo, si Policarpo era el obispo en esa época del 69 al 55, antes de él, en su lecho de muerte, él decide quién sigue. Policarpo, la fecha que está allí, Bernardo, es la fecha de nacimiento y de muerte. Dentro de ese periodo de su vida fue cuando fue el pastor o el obispo de esa congregación. Normalmente los obispos o los pastores, por decirlo, los líderes de la iglesia, ellos tenían sus propios discípulos. Y por lo general estos discípulos eran los que después sucedían a su maestro y hacían parte del gobierno de la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que aquellos que decidían o a los que determinaban quién iban a ser los padres de la iglesia, los pastores de la iglesia, era la misma congregación, como hoy en día. O sea, la gente conocía a estos líderes y sabían también que eran recomendados. Por ejemplo, Timoteo o Tito. Pablo los recomendaba mucho en sus cartas. Entonces, cuando él los mandaba, llegaba, por ejemplo, Timoteo a Éfeso, y entonces ya sabían que él era mandado por Pablo, y él se ponía a trabajar y ellos lo recibían como si fuera el mismísimo Pablo. Entonces, así mismo, Timoteo tuvo que tener sus discípulos, y así mismo los mandaba, los recomendaba, y el Señor también, o sea, Bernardo, también el Señor en su soberanía y en su voluntad levantaba hombres quienes iban a ser los encargados de ser los líderes o los pastores de esas iglesias. Entonces, así con el tiempo se fueron consolidando más las iglesias, y normalmente el discípulo, el maestro, tenía sus discípulos, y por lo general, como usted dice, los discípulos eran los que, como cuando ya el otro moría, eran los que iban sucediendo o reemplazando, por decirlo así, a aquellos pastores. Entonces, asimismo nosotros tenemos referencia de estas personas. Ireneo de León se reconoce porque escribió una obra llamada Contra las herejías, y aquí hay que hacer un apunte muy importante. Las herejías en ese entonces, en el año, ya mire que ya estamos en el año 200, terminando el año 100, el siglo II y empezando el siglo III. En ese momento ya se habían levantado muchas herejías, ya había mucha gente que estaba sacando sus propias ideas, distorsionando el cristianismo, como lo hicieron desde el primer siglo. Recuerden que la carta a los Gálatas, hay muchas cartas del apóstol Pablo donde está siempre diciendo que el evangelio no se puede pervertir, que es por gracia, que no es por obras, porque otros, los judaizantes, querían decir que también era con obras.
Eso se siguió, y ellos tenían que luchar contra eso. Entonces Ireneo escribió una obra muy importante llamada Contra las herejías, donde él allí clarifica la pureza del Evangelio y clarifica aquello que era, que no se podía negociar. Las doctrinas de la misma iglesia, lo que los apóstoles dejaron, ese fundamento, ellos lo conservaban. Entonces, hasta aquí, más o menos hasta el año 200, podemos identificar que la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía expandiéndose, la iglesia seguía, digamos, consolidándose más con el pasar del tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Había dos problemas, fundamentalmente había dos problemas en el imperio o en la iglesia. ¿Cuáles eran? El primero era una tremenda persecución por parte del mismo imperio romano. ¿Por qué? Porque los emperadores, ellos se consideraban dioses. Entonces aquella persona que no adorara al emperador como un dios era considerada un hereje. Aquella persona que no creyera en los dioses del Olimpo era un ateo. Entonces, claro, los cristianos estaban enfrentándose a una realidad muy difícil. El ser cristiano en esa época era casi que firmar la sentencia de muerte. ¿Por qué los judíos no? Porque los judíos habían alcanzado como digamos una especie de cobertura o una especie de permiso de ejercer su judaísmo en el imperio, pero el cristianismo no. Ellos veían al cristianismo más que una ofensa, como una amenaza a que se fueran a sublevar o cosas así. Entonces ellos vivieron una persecución tremenda, tremenda, al punto de que casi todos estos padres que estamos mirando acá murieron martirizados, casi todos, por no decir que todos. Esa era la primera problemática que ellos tenían, la persecución. Y la segunda problemática era la aparición de muchas falsas doctrinas que estaban apareciendo. Entonces miren que ellos no solamente tenían que predicar el Evangelio, sino también defender el verdadero Evangelio, como lo hizo Pablo en la carta a los Gálatas. Ellos tenían que pelear ardientemente y combatir ardientemente por la fe, defender la fe, porque habían muchas herejías, muchas cosas que se presentaban. Pero, como les digo, no perdamos de vista la soberanía y el cuidado del Señor por su iglesia. No perdamos de vista la soberanía y el cuidado del Señor por su iglesia. Voy a dejarles de compartir un momentico, mis hermanos, porque les voy a proyectar un video corto que dura 2 minutos, que nos resume la vida de uno de estos padres de la iglesia, que es Policarpo. Y solamente para que miremos cómo estas personas, viendo este video, vamos a entender un poquito más cuál era la perspectiva de esas personas o el punto de vista de estas personas con respecto a su fe, con respecto a sus convicciones y a sus creencias. Entonces miremos acá lo que Policarpo pensaba o sentía acerca de su cristianismo. Déjenme les comparto aquí Listo, me confirman si pueden escuchar. Aunque desde muy joven fue cristiano, solo hasta el final de su vida fue perseguido y... ¿Sí se escucha? Listo, gracias Alejandro y Jacqueline. Bueno, ahora sí lo voy a poner. Espere, que este no es. No, porque este está más largo. Les quiero poner uno más corto, que me resume la vida de Policarpo. Este sí es. Listo, espérenme aquí un minutico, yo les comparto acá. Listo.
Todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios, porque creyeron que Él estaría con ellos. Hudson Taylor. Gigantes de la fe. Corría el año 155, un tiempo peligroso para los seguidores de Cristo, un tiempo de traición, muerte, violencia. Cuando una multitud de paganos exigía a gritos la vida del renombrado obispo de Esmirna diciendo que mueran los ateos, que traigan a Policarpo. Policarpo había sido obispo de la iglesia de Esmirna por muchos años. Aunque predicaba de Cristo con valentía, tenía un carácter apacible y tranquilo. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan y es sabido que Ignacio de Antioquía le escribió una de sus 7 cartas. Cuando sus perseguidores lo encontraron, quedaron sorprendidos por la bondad con la que los recibió y la amabilidad con la que les pidió una hora para estar en oración. Sus captores accedieron y mientras el anciano se apartaba, se aseguró que recibieran algo de comer y que pudieran descansar. Al llegar ante sus acusadores, el procónsul trató de persuadirlo diciéndole que cambiara de parecer, que considerara su edad avanzada. Ante la negativa del obispo, el juez le pidió que tan solo gritara delante de la gente: «¡Abajo los ateos!». Y es que en aquel tiempo a los cristianos se les consideraba ateos, ya que no creían en los dioses del panteón romano y además se negaban a adorar al emperador en curso. En pocas palabras, lo que el gobernante le pedía que gritara era: «¡Abajo los cristianos!». Sin embargo, Policarpo, dándole una solemne mirada a todo ese gentío politeísta que no creía en el Dios verdadero, apuntándolos exclamó: «Sí, abajo los ateos». El procónsul insistió que declarara que César era el Señor, y con esa insistencia vino la frase legendaria de este gigante de la fe: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? «Haré que ardas con fuego», dijo el procónsul, a lo que el anciano contestó: «Tú me amenazas con fuego que arde un rato y que después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras conmigo». El heraldo gritó que Policarpo había confesado que era cristiano, y la multitud preparó inmediatamente la hoguera para quemarlo. Desde el fuego se escuchó que decía: «Dios soberano, te bendigo por tomarme digno de este día y esta hora para estar entre tus mártires y beber la copa de mi Señor, Jesucristo». Mis hermanos, tremendo ese testimonio de nuestro hermano Policarpo y todo lo que le tocó sufrir y enfrentar. Antes de que hagamos comentarios, quiero que hagamos algunos comentarios sobre la vida o lo que vimos aquí en este video de Policarpo. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué harían ustedes si ustedes estuvieran en la posición de Policarpo? Ustedes le dijeran: los van a matar, los van a quemar en la hoguera por ser cristianos, a menos que se retracten. ¿Qué actitud tomarían ustedes? Pensemos a ver. ¿Estarían tan tranquilos como Policarpo, que los recibió a los que iban a llevárselo a la hoguera, incluso hasta les dio de comer, les pidió que le dieran una hora para orar, así con esa tranquilidad? ¿O qué haríamos nosotros? Pensemos, reflexionemos en eso. A ver quién quiere, de pronto los que están acá, comentar algo, decir algo al respecto. ¿Qué haría o cómo se sentiría? Simplemente el hecho de decir cómo se sentiría saber de que vamos a morir por el simple hecho de que somos cristianos. Pues Mario, yo diría de pronto que, a ver, me pongo como en ese papel y somos creyentes de Cristo,
pero no queremos dejar la tierra, o sea, no sé, como tan apegados a las cosas de la tierra. Ujú. No, no, es Sería una decisión difícil, muy dura. Sí, o sea, pero sabemos que nos espera el paraíso con él, ¿no? claro. Pero es una decisión muy difícil, sí. Sí, Es súper una difícil. situación muy complicada. ¿Alguien más quiere comentar algo o aportar algo? Pues yo digo que es complicada y más, por ejemplo, cuando uno es, o sea, padre o madre de familia, uno inmediatamente pensaría en sus hijos, que son como después de Dios lo más querido que uno tiene. Entonces siempre daría, sí, ¿para qué? En esta carne siempre sentiríamos temor. Amén. Mira, Mario, completo lo del punto de nuestra hermana Marta, muy bueno, porque uno como padre daría lo que fuera por un hijo, la vida, lo que fuera, ¿no? Y no saber que eso fue lo que hizo Jesús, que dio su vida por nosotros, ¿no? Entonces, sí, sería para mí sería muy duro, muy duro. Es verdad. Y más al punto de que las convicciones de Policarpo y de todos estos hombres, Julián iba a comentar algo. No, hermano, no, tranquilo. Ah, listo. Que decíamos que las convicciones de Policarpo y de todos estos hermanos primitivos de la iglesia primitiva están muy fortalecidos en el Señor, tenían una relación muy profunda con el Señor, pero miren las convicciones tan fuertes que tenían. O sea, al punto que le decían, simplemente niega que eres cristiano y doblégate ante el emperador y ya, te perdonamos la vida. Pero ellos decían, o sea, 86 años he servido al Señor y Él ha sido bueno conmigo. En todos estos 86 años Él nunca me ha faltado con nada como para que yo ahora venga y los niegue a mi Salvador. Tienen unas convicciones fuertes. Y yo creo que ese tipo de testimonios, mis hermanos, nos deben motivar a nosotros a que afortunadamente en nuestros países, en Latinoamérica, quizás no, no enfrentamos una persecución tan fuerte como nuestros primeros hermanos. Y Exactamente. ellos murieron convencidos de que lo hacían por la causa de Cristo. Y a veces nosotros por evitar un problemita o por no querer de pronto estar, digamos, en, en Por apuros, no perder la amistad. eso. Entonces preferimos más bien no negar las cosas. Y entonces yo creo que ese testimonio de ellos nos tiene a nosotros que alentar y nos tiene a nosotros que hacer pensar. Y también de pronto, amor, hacer ver cómo eran las condiciones de la iglesia en aquel tiempo, o sea, cómo ellos vivían, como tú dijiste ahora, su cristianismo. Eran personas que estaban dispuestos a dar la vida sin importar nada más porque entendían lo que el Señor había hecho por ellos, como decía ahora nuestro hermano Bernardo. Entonces, y cómo para nosotros ahora, a pesar de que no sufrimos ese mismo tipo de persecución, Ujú. nos cuesta tanto trabajo estar dispuestos a defender nuestras convicciones. Amén. Así es, mis hermanos. Así que el testimonio que nos dejan o que nos deja Policarpo y los demás, yo creo que nosotros nos tiene que poner a reflexionar un poco en cómo están nuestras convicciones, qué tanto estamos nosotros dispuestos a sacrificar de nuestras vidas, de nuestras comodidades, de nuestra zona de confort, por seguir sirviendo a Cristo como debemos de servirlo, con ese ímpetu, con esa fuerza, que realmente nosotros eh, lo busquemos de corazón y seamos de buen testimonio para otros. Bien, venga, les comparto aquí entonces otra vez, volvamos a la presentación. Desde que quedó quieto, ya. Y llegamos ya. Listo, mis hermanos. Entonces,
Miren que Policarpo le tocó enfrentar una de las cosas más difíciles en esa época, que era esa persecución. Pero también vemos que Ireneo lidió mucho, aunque también fue martirizado, lidió mucho con las herejías. Y él, en uno de sus escritos, de Ireneo también tenemos muchos escritos que hasta ahora se conservan, y en uno de sus escritos dijo lo siguiente, les voy a leer: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Cuando se mezclan bronce con plata, ¿quién entre la gente sencilla puede probar el engaño? Esa fue una de las frases que él escribió en esa obra contra las herejías. Y precisamente lo que dice allí, yo creo que lo podemos aplicar, se podría aplicar en ese siglo, en el siglo III, pero también lo podemos aplicar en pleno siglo XXI. Porque, hermanos, las herejías y el engaño y las falsas doctrinas y los falsos maestros y los falsos profetas y todo ese tipo de personajes que surgen dentro de la misma iglesia aún persisten y aún las vemos. ¿Cómo estamos nosotros lidiando contra ese tipo de herejías? ¿Cómo estamos nosotros viendo nuestro cristianismo? Nosotros no podemos permitir que el cristianismo puro, por el cual todos estos hombres murieron, por el cual durante muchos siglos ha permanecido hasta hoy, nosotros simplemente decir, no, ellos ya lo hicieron todo, nosotros simplemente vivamos nuestro cristianismo a nuestro modo, no, mis hermanos. Por eso el testimonio de estos padres nos tiene que a nosotros como que hacernos pellizcar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo por la iglesia? ¿Cómo estoy viendo yo mi cristianismo? ¿Estoy viendo mi cristianismo realmente contracultura? O sea, ¿realmente la gente se da cuenta que yo estoy en contra del aborto? ¿Realmente la gente se da cuenta que yo estoy en contra de todo ese tipo de prácticas LGTB y todo ese tipo de novedades o cosas que están surgiendo hoy que son pecaminosas? ¿O simplemente me hago el de la oreja mocha, como decimos acá, y no hago caso? Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en que realmente si estos hombres pudieron, nosotros también podemos. Y más que ahorita nosotros gozamos de tanta libertad, no tenemos esa persecución, podemos utilizar los medios como estos para nosotros predicar y mandar mensajes. Yo creo que nos falta mucho, hermano. Nos falta mucho, pero también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a que podamos sentir lo que estos hombres sintieron. Que ellos cuando iban a morir, ellos lo veían como un favor. O sea, ver la muerte como un favor. Por eso ellos llegaban al punto de decirle, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, porque lo que ellos están haciendo es que me están acercando más a ti, que me van a hacer llegar a tu presencia, no les tengas en cuenta este pecado. Y eso es algo muy, muy difícil de uno poder decir, de los que lo están haciendo eso. Pero era el amor por Dios lo que les permitía a ellos vivir de esa manera. Entonces, así mismo como ellos estaban combatiendo, tenemos que nosotros también entender que hoy en día se han levantado, sobre todo, más que persecución en nuestros países, esas falsas doctrinas, esas falsas herejías. Quiero que echemos un vistazo, ya para ir terminando esta primera parte, a lo que pasó en el siglo III. Algunos padres del siglo III, o sea, el siglo III abarca los años desde el 200 al 300 después de Cristo. Tenemos personajes como Tertuliano, como Orígenes, o como Novaciano, que eran personajes que también jugaron un papel muy importante, así mismo como Policarpo, Clemente, Lino y todos ellos. Ellos eran los que seguían como con el legado del cristianismo. Pero recuerden lo que les dije al principio, es importante entender de que conforme iba avanzando el imperio y las decisiones que se iban tomando en el imperio también afectaban de manera directa el cristianismo. Y es que el siglo III y el siglo IV fueron cruciales en el imperio romano, sobre todo en el siglo III. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos aquí a estos personajes, como por ejemplo Tertuliano,
que era considerado un representante muy importante de la literatura cristiana. Hay muchos escritos de Tertuliano. También de Orígenes, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado sobre este hombre, sobre Orígenes, también muchas obras cristianas, y también de Novaciano, hemos escuchado de algunos escritos, no tanto escritos. Novaciano se conoce más como porque luchó en contra de muchas herejías, de falsas doctrinas. Pero aquí pasó algo particular. A partir de este siglo comienza a pasar algo en la historia de la iglesia, y es lo siguiente. Debido al surgimiento de mucho material falso, estos padres tuvieron que defender mucho el evangelio predicado por los apóstoles y enfrentar movimientos como el montanismo. Es decir, mucho material falso. O sea, había muchas cartas que se escribían en nombre de estos hombres que obviamente no eran de él, lo que producía falsas doctrinas, lo que producía falsas enseñanzas. Entonces, estos padres del tercer siglo se tuvieron que dedicar mucho a la defensa del evangelio. Y esto formó un hilo muy delgado porque lastimosamente se enfocaron tanto en la defensa del evangelio, de escribir en contra de herejías, que se fue perdiendo de alguna manera la predicación del evangelio. O sea, en este siglo eran más las guerras de escritos y de tratar de defender esto y lo otro, que realmente la expansión y la evangelización se fue menguando. Pero al mismo tiempo fue también porque había muchos movimientos, como decimos aquí, el montanismo. El montanismo fue uno de los primeros movimientos herejes que se levantaron más o menos finalizando el siglo II, o sea, por ahí en el 170, 180 comenzó este movimiento a surgir. Y este movimiento es importante porque ha habido otros movimientos que se han levantado, pero quise mencionarles este porque ustedes se van a dar cuenta de algo muy particular. Este movimiento del montanismo, pues se llama montanismo porque el fundador fue un creyente montano, él era cristiano, que se empezó a desviar, obviamente se empezó a desviar y a sacar sus propias doctrinas. Y les digo que me llamó mucho la atención este movimiento porque ahorita que leamos cuál era la doctrina del montanismo, nos vamos a dar cuenta que cualquier parecido con la actualidad, como dicen por ahí, es pura coincidencia, pero no lo es. No lo es. Quiero que leamos la doctrina del montanismo. La doctrina del montanismo, ¿de qué se trataba? ¿Y por qué fue algo que los padres de la iglesia rechazaron tanto? Resulta que la doctrina del montanismo es lo siguiente. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo. Pero le doy cualquier parecido con la realidad. Bueno. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo y hablaban durante estado de éxtasis, es decir, que practicaban la glosolalia, el balbuceo. Creían que los mensajes que recibían directamente del Espíritu Santo suplantan y cumplen las doctrinas de los apóstoles. Creyéndose poseídos por Dios o por el Espíritu, pensaban que cuando profetizaban no podían resistir, y Montano decía ser la Trinidad. Exageraban, mira esta palabra, exageraban la importancia de las profecías recibidas en éxtasis y las lenguas. Si ustedes buscan, hermanos, en la historia, ustedes van a encontrar que de hecho este movimiento sí era así. No puede decir, no, pues es que usted buscó en Wiki, o usted buscó en páginas que no son muy confiables, pero si usted realmente hace un estudio profundo de lo que era el montanismo, usted se va a dar cuenta que esto es verdad. Esto está registrado en la historia. Y me llamó mucho la atención porque yo creo que todos están pensando lo mismo. O sea, esta descripción del montanismo que ustedes ven acá es algo muy parecido a lo que actualmente se ve en el pentecostalismo o en el carismatismo. Y estamos hablando de 1800 años después. Cabe resaltar que este montanismo
obviamente fue abolido. En los concilios y en las reuniones que se hacían para perseverar o para preservar la sana doctrina, claro que este movimiento fue abolido y fue decretado como una herejía completamente y total, porque va en contra de las escrituras y va en contra de lo que realmente Dios quería que se siguiera enseñando. Entonces, esto como para que tengamos en cuenta de que a lo largo de la historia surgieron muchos movimientos de ese tipo. Y de hecho, siguen surgiendo. Por eso es que es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos la historia. Hay un dicho por ahí que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es algo muy cierto. Porque si nosotros realmente vamos y conocemos el origen de lo que ya está, hermanos, es que eso no es una invención nuestra. Es algo que está registrado en la historia, es algo que ya está allí plasmado, que si usted va, y ni siquiera está en la Biblia, hace parte de la historia universal, de que cualquier persona en el mundo, independientemente de su religión, de sus creencias, de su nacionalidad, puede ir a estas fuentes y mirar y comprobar de que estas cosas son ciertas. Y si en los primeros siglos estas herejías fueron tan atacadas, mis hermanos, la pregunta es ¿por qué? Porque hoy en día se repiten este tipo de historias. Y la palabra y la respuesta es la misma de siempre, por la falta de la lectura de las Sagradas Escrituras, por la falta de nuestro compromiso en profundizar en las Escrituras. Y ellos nos dan una lección muy grande, porque hay que entender una cosa, mis hermanos. En esa época, muchos de esos creyentes que morían por ser cristianos no tenían el Nuevo Testamento en sus manos, sino que simplemente creían por medio de la fe en Cristo Jesús. No tenían el Nuevo Testamento. Porque la lengua fue cambiando y ya no era el griego, sino el latín, el que se hablaba en el Imperio Romano. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces los que hablaban latín no podían leerlo. Y aún así, eran personas firmes en sus convicciones. Yo creo que nos debe esto jalar las orejas, porque hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma, en muchas versiones. Si usted no la entiende en Reina Valera, vaya a la Nueva Traducción Viviente o la lenguaje actual y usted va a entender muchas cosas. Tenemos la Biblia en muchas versiones, hasta no la pueden leer, usted la pone en el celular y se la leen. Donde quiera que usted la pueda escuchar. Y nosotros con todo el material, con toda la revelación completa, permitimos que este tipo de cosas se sigan levantando. Yo creo que es algo para que nosotros reflexionemos, algo para que nosotros, en lo que nosotros debemos de meditar. Yo creo que ya dentro de 8 días, mis hermanos, continuaremos y vamos a hablar un poco acerca de qué pasó en ese siglo III, pero en el Imperio Romano, porque aquí va a ser decisivo. Lo que pasa en el Imperio Romano en el siglo III es decisivo para el futuro de la Iglesia cristiana. Siguen las persecuciones, pero se aproxima un acontecimiento que va a marcar el cristianismo en dos. Y de allí, de eso que va a marcar el cristianismo en dos, vamos a tener que hablar un poquito también sobre el origen del catolicismo. ¿Cómo surgió el catolicismo? ¿De qué manera es que hoy la Iglesia Católica tuvo su origen? Más o menos fue en esa época, en el año 300, entre el 300 y el 400. Fue donde esta religión, por llamarla así, surgió. Así que pienso que eso es importante, porque muchas veces nosotros tenemos que entender y saber el porqué de las cosas. Y cuando vamos a la escritura, y cuando vamos a la historia, y cuando vamos a todas estas referencias, nos damos cuenta que efectivamente Cristo es suficiente y la palabra de Dios son suficientes. Que todo lo que esté allí, mis hermanos, dentro de ese marco bíblico, es en lo que nosotros debemos poner toda nuestra confianza y todas nuestras convicciones. Y que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese amor por su palabra, por su iglesia. Que realmente podamos nosotros
sentir lo mismo que sentían estos padres primitivos. Y de saber, mis hermanos, que a pesar de que eran martirizados, algunos los tiraban a los leones, eran unas cosas feas las que hacían con ellos, pero aún así Dios tenía control. Y de esa manera Dios quería que hicieran las cosas. Porque cuanto más mataban a los cristianos, más se expandía la iglesia. Cuanto más torturaban a los creyentes, más se predicaba el evangelio. Y eso solamente lo hace el Señor. Y hoy en día todas estas personas están gozando de la presencia del Señor. Coronados, recibidos por el mismo Cristo en el cielo, por su fe, porque nunca negaron su fe. Así que, mis hermanos, los escucho, no sé qué pronto preguntas tengan, qué dudas haya quedado pronto de estos primeros 2-3 siglos que hemos estado hablando de la iglesia, o si hay algún comentario, si hay alguna reflexión que podamos hacer, mis hermanos, abiertamente lo pueden hacer para que vayamos concluyendo y entonces le oremos al Señor. Bueno, papi, yo lo que veo acá es que estos discípulos de estos apóstoles estaban tan comprometidos que ellos tomaron el legado de los apóstoles. O sea, yo lo que veo aquí es, además que tomaron el legado de las enseñanzas, veo también que tomaron el legado como de ese carácter fuerte, esa convicción que tenían los apóstoles de en quién habían creído. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? Hoy en día, lastimosamente, no vemos esos líderes con ese carácter que convenza. Por ejemplo, hoy en día, yo siempre he dicho, si uno tiene unas personas a cargo, uno como líder tiene una responsabilidad muy grande, porque a uno lo pueden estar mirando muchos de sus seguidores y muchos de sus seguidores quisieran hacer de pronto lo que el líder hace. O sea, si ven a un líder fuerte, si ven a un líder convencido, si ven a un líder que en medio de las dificultades no le interesa nada, sino que sigue con esa condición en Cristo, entonces van a ver esos seguidores que lo van a seguir. Entonces, eso es lo que yo veo de estos grandes hombres después de los apóstoles. Entonces, qué rico que hoy en día se levantaran esos líderes fuertes para que todos aquellos que los siguen también lleven ese legado a otras generaciones. Amén. Así es. Y que esas convicciones realmente nos inunden, como nos está compartiendo allí Alejandra en el chat. Ella dice que a pesar de que no hay esa persecución, sí hay ataques, digámoslo de cierta manera, a la iglesia con ese tipo de movimientos como feministas o de ideología de género que se levantan. Y nosotros tenemos que tener, como ya dice, convicciones claras de no seguir ese tipo de cosas, pero también al mismo tiempo ir en contra de eso. Porque si la iglesia no se manifiesta, si la iglesia no hace frente a este tipo de herejías o de doctrinas falsas que surgen, entonces es como si las estuviéramos aprobando. Es como si nosotros estuviéramos también permitiendo que haya ese sincretismo, ¿no? Pues vivamos juntos, que Dios igual también los ama a ellos. Por eso es que muchas veces la iglesia está como está. Yo quería aportar que me gusta mucho a mí estudiar todos estos hombres de fe, porque vemos el fruto de la aflicción en la vida de ellos, ¿no? O sea, como escribe nuestra hermana Alejandra, la iglesia hoy no está siendo perseguida directamente, aunque estamos siendo de alguna forma bombardeados con muchos movimientos que nos quieren desviar de la verdad, pero no hay una persecución y en este tiempo, en esta historia que nosotros vamos viendo, nos damos cuenta de cómo la aflicción tenía un propósito, cómo el Señor estaba de alguna forma, y yo lo voy a decir así porque en el libro que estoy leyendo lo dice así, imponiendo aflicción a su iglesia para que el evangelio se expandiera y para probar de alguna forma la fe de aquellos líderes, de aquellos creyentes, de aquellos que en ese tiempo estaban compartiendo la palabra.
Y por eso podemos también ver que para nosotros la aflicción o la persecución o todos estos movimientos que se levantan también son necesarios, porque ponen a prueba nuestras convicciones y nuestra fe y nuestra pasión, como también hablaba nuestra hermana Marta, la pasión que es necesaria para compartir el Evangelio a aquellos que están necesitando del Señor. Entonces, por eso me gusta mucho y es bien bonito y bien necesario, creo yo, estudiar todo esto de la historia, porque nos hace ver lo que de pronto en estos tiempos nos ha faltado y que incluye incluso los momentos de aflicción como iglesia para tener convicciones fuertes y claras. Así es. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario. No, pues Mario, yo pensando que en esa época no les importaban predicar a fondo la verdad sobre Dios, que no le importaba cómo iban a morir, cómo iban a morir. Entonces a ellos sí les sale, no sé, ayúdeme ahí, qué discípulo fue el que dijo que morir era ganancia y vivir era para Cristo. Morir, ¿cómo es que es El vivir? apóstol Pablo. Pablo fue, ¿no? Que decía que no sé qué es mejor, porque morir es para Cristo. Él decía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Exactamente. Y peleaban a caspa y espada predicar, porque ellos conocían la verdad y no les importaba cómo iban a morir, sabiendo que ya antes muchos hermanos habían muerto feo, horrible. Sí. Entonces sí, es duro, pero bueno. Las convicciones, yo creo que lo que nos dejan ellos de legado es la convicción, hermanos, que realmente tengamos convicción de nuestras creencias, que sea un cristianismo genuino, un cristianismo, como decía el apóstol Juan, basado en el amor y en la verdad. Si nosotros vivimos un cristianismo basado en el amor y en la verdad, ténganlo por seguro, mis hermanos, que vamos a poder entender, no solamente vivir para Cristo y conocerlo, sino también darlo a conocer a otros. Ese es nuestro propósito, vivir para la gloria de Dios, conocerlo y darlo a conocer a otros. Papi, yo también me estoy comparando cómo defender el evangelio, como lo hace un soldado, como lo hace, sí, un soldado, un policía, que juran defender la Constitución, juran defender la patria, y ellos se van a la batalla siempre con la convicción de que o sale vivo o sale muerto. O sea, es como renunciar a todo lo demás. O sea, pues ahí no puede pensar ni en familia ni nada. Entonces, si eso hacen las personas en la carne, entonces ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros sabiendo que tenemos un futuro en la gloria con Cristo? Así es. Es verdad, lo que comparte también nuestra hermana Pamela en el chat, dice, me produce nostalgia. Yo creo que eso es una palabra clave allí. Y Patricio nos dice que le hace recordar a lo que pasaba con Moisés, ¿no? En tiempo de Moisés, que mientras más se afligía el pueblo de parte de los egipcios, el Señor más los multiplicaba en la tierra. Y en estos casos, cuando el cristianismo fue perseguido, Dios nos hizo prosperar. Podríamos decir que ahora estamos en un tiempo de calma. Y precisamente esa calma, mi hermano, gracias por ese aporte, precisamente esa calma, esa paz, es la que trae, digamos, un cristianismo light, porque eso es precisamente lo que va a pasar allí en el siglo III. Y de allí es donde se van a desprender muchos errores y muchas cosas que se permitieron, que marcaron por completo la historia del cristianismo. Así que, mis hermanos, los espero el próximo viernes, si Dios lo permite, con el favor de Dios, para que sigamos
estudiando, sigamos meditando, sobre todo quiero que siempre tengamos en mente eso, o sea, ¿con qué nos quedamos nosotros? Algo práctico que nos quedamos nosotros. Yo pienso que lo de hoy es que, que nos motivemos y que realmente reflexionemos y analicemos cómo está nuestro cristianismo, cómo están nuestras convicciones delante del Señor. Así que, bueno, muchas gracias por sacar el tiempo, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos pues que dentro de 8 días, si Dios lo permite, nos podamos volver a ver para seguir en este viaje. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que nos va conduciendo a que nuestra manera de pensar cambie, Señor. Es tu palabra la que nos va guiando a que nuestras convicciones por ti, nuestro cristianismo, sea genuino y verdadero. Y este vistazo al pasado, a la historia de la iglesia en los primeros siglos, nos llevan a nosotros a poder entender de que tú eres un Dios soberano, que ha tenido control, tiene control y tendrá control de su iglesia, pero de cómo muchos hombres, con sus convicciones fuertes en ti, dieron hasta su vida por predicar el Evangelio. Padre, pon esa pasión en nosotros en esta noche. Cambia nuestro corazón, nuestras convicciones y nuestra mente sean arraigadas en ti, Jesús. Que nosotros realmente podamos entenderlo, vivirlo y compartirlo con otras personas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.